un Dios y Padre de todo. Somos Iglesia Comunidad Renovación Cristiana Heredia. Te invitamos a ver y a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con el pastor Yesid Barot Mendieta. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que nos ven y a todos los hermanos en Cristo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp. Queremos ir esta noche a la bendita palabra de Dios. Seguimos en el estudio de la epístola de Judas. El título de la enseñanza es la doble misión de la iglesia, parte 3. Seguimos en este estudio, que es un estudio profundo, quizás nos va a llevar un buen tiempo. Esperamos que este estudio sea de mucha bendición para todos ustedes. Quiero colocar este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole en el nombre de Jesús que el Santo Espíritu obre con toda libertad y con todo poder. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús y pedimos que esta palabra que vamos a estudiar, Señor, tú la ilumines, nos la revele a nuestro espíritu. Padre, que seas tú obrando con toda libertad. Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de todos y cada una de las personas que van a ver y a escuchar este video. Padre, en tus manos te encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ir entonces en este tiempo, en este estudio, en esta tarea que nos hemos empeñado en llevar del estudio de la carta de Judas 5. Ya vamos en el versículo 5 y quiero que vayan todos conmigo. Allá dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Podemos ver, mis amados hermanos y personas que nos ven, en estos versículos 5, 6 y 7, que Judas presenta algunos casos históricos de apostasía. Hemos venido estudiando acerca de la apostasía, de los falsos maestros. Luego Judas, inspirado por Dios, ¿cierto?, y guiado por el Espíritu Santo, presenta algunos casos históricos de apostasía y cómo el juicio de Dios caía sobre los inicios. Hasta los propios ángeles han sido juzgados. Sodoma y Gomorra sirvieron durante los siglos como ejemplo del juicio divino sobre las ciudades impenitentes. Esto a nosotros nos debe servir de mucho ejemplo en la actualidad, para no tomar las cosas tan a la ligera, para no tomar la doctrina, ¿verdad?, tan livianamente. La palabra de Dios, como lo hemos venido estudiando, debemos darle verdaderamente la interpretación correcta, como tantas veces lo hemos repetido, sin añadirle, ¿verdad?, ni quitarle. Quisiera hacer una pregunta en este tiempo que estamos viviendo todos en medio de esta situación, esta prueba, esta pandemia. Quisiera hacer una pregunta, y es: ¿cree que la iglesia de estos últimos tiempos está siendo consciente de los juicios de Dios? Es una buena pregunta que debemos hacer nosotros. ¿Será que esta iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad?, está siendo consciente de los juicios de Dios? Parece ser que la iglesia no es consciente. Parece ser que la iglesia todavía
no es consciente de que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, ese Dios mismo va a estar siempre, ¿verdad? Pendiente de todo lo que está sucediendo en este mundo, de todo lo que sucede con su pueblo. Sabemos que en el antiguo pacto Israel era el pueblo de Dios, pero ahora como iglesia nosotros somos su pueblo y Dios está en lo mismo, colocando su mirada cómo estamos nosotros verdaderamente dirigiendo esta obra. Su obra es una obra de Él. Quisiera que volviéramos allí y miráramos el versículo 5 que dice Judas, mas quiero recordaros. El Señor quiere recordarnos después casi de 2000 años, nos quiere recordar esto, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios destruyó, mira, es algo bien, ¿verdad? Para ponerle cuidado. Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto y lo saca a través de 10 señales, hizo 10 señales tremendas, portentuosas, ¿verdad? Y pasa a su pueblo por el Mar Rojo y el pueblo ve todas las maravillas. Pero el pueblo, a pesar de que Dios hizo todos estos milagros, ¿verdad? De pasar el Mar Rojo en seco y al final juntar las aguas para ahogar a Faraón y a todos el pueblo, a los egipcios. El pueblo de Israel pareciera que eso no le llamó la atención, ¿verdad? Tantos milagros, tantas cosas que hizo el Señor, ¿verdad? Pero el pueblo, en lugar de creerle a Dios, entró en una tremenda incredulidad. Y es así que Dios los destruyó a los que no creyeron, a los mayores de 20 años en el desierto. Luego, nosotros debemos tener claro que si Dios no pasó por alto esta situación en el pueblo, pues créanme, mis amados hermanos, que tampoco Dios va a pasar por alto lo que la iglesia quiere hacer en estos tiempos. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mira, los mismos ángeles que verdaderamente no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron su lugar, ¿verdad? Dios los ha entregado a prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, esos son ejemplos que nosotros debemos tener muy en cuenta en estos tiempos. En el versículo 7 dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos cómo Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿cierto? A causa de la maldad que allí había, a causa de tanta perversión que había allí en Sodoma y Gomorra. Aquí podemos ver que Judas ha comenzado a desenmascarar a los falsos maestros y procede ahora de la siguiente manera. Primero, Judas va a colocar 3 ejemplos de castigos famosos en el Antiguo Testamento. Tengamos bastante atención a lo siguiente. Judas, ¿verdad? Él va a hacer lo siguiente. Ha comenzado a desenmascarar a los falsos maestros y procede ahora a colocar 3 ejemplos de castigos famosos en el Antiguo Testamento. Entonces, dice en el versículo 5, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El autor sagrado quiere refrescar la memoria de sus lectores sobre cosas que ellos saben bien. Se trata de 3 ejemplos bien conocidos de los creyentes en los que Dios infligió un severo castigo. Miramos el primer ejemplo. El primer ejemplo lo vemos en el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este ejemplo está tomado del libro de Números, capítulo 14, versículo 26 al 35. Quisiera que fuéramos por un momento al libro de Números para mirar lo que Judas, de dónde Judas tomó, ¿verdad?, esta enseñanza, para ponerla como ejemplo para la iglesia del día de hoy. Entonces, en Números capítulo 14, en el versículo 26, dice el Señor en su palabra: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. ¿A quién le habló Dios? A sus siervos, a Moisés y Aarón, diciendo, versículo 27, mira lo que le dice el Señor: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo? Yo digo, esto lo dejó Judas como ejemplo cuando escribe su carta, ¿cierto? Y lo toma de allí, lo toma del libro de Números, para hoy recordarnos exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo? Yo quisiera que todos meditáramos en este momento. ¿Qué irá Dios en este momento? ¿Qué estará hablando? ¿Qué estará pensando Dios en este momento? ¿No será que Dios está pensando igual que de su pueblo Israel allá en Números 14, 26, 27 en adelante? ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. La verdad, uno de los graves problemas del pueblo de Israel fue la queja. Y hoy no dista de eso, hay mucha queja, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Versículo 28 dice: diles vivo yo. El Señor Dios Todopoderoso dice a Moisés y Aarón: diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Como han hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, dice el Señor. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Oiga lo que dice Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Mira cuán terrible es la murmuración, ¿cierto? Es bien tremendo, trae castigo. Entonces, todo el pueblo mayor de 20 años que se quejó, que murmuró contra Dios, ¿verdad?, quedó tendido en el desierto. Versículo 30. Vosotros, dice el Señor, a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Si estamos tomando la idea de cómo Judas, ¿verdad?, trae al recuento lo que Dios le había hablado a Moisés y a Aarón, es exactamente donde Judas extracta, ¿verdad?,
estos versículos 5 y 6, ¿verdad? Y 7 que hemos leído, Judas extracta la base de la enseñanza de estos versículos. Judas los extractó del capítulo 14, versículo 25 en adelante. Entonces, por eso ahí dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Eso le dice el Señor al pueblo. Ustedes no van a entrar en la tierra, por la cual alcé mi mano, Dios dice, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos dos siervos fueron los únicos que fueron, ¿verdad?, excluidos de quedar en el desierto. ¿Por qué? Porque estos fueron los dos únicos mayores de 20 años que cuando fueron enviados como espías verdaderamente no murmuraron, no se quejaron. Los otros vieron los gigantes, pero Josué y Caleb vieron el gigante de gigantes, tanto que una de las grandes expresiones dichas por ellos es: los comeremos como pan, ¿verdad? Ellos no se pusieron a ver los problemas, sino sabían que por encima de esos problemas estaba el soberano Dios omnipotente. En el versículo 31 dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, dice el Señor, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Mire, ¿quiénes iban a entrar? ¿Quiénes entraron? Los niños, los menores de 20 años. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. ¿Quién introdujo a esos menores de 20 años por el Jordán? ¿Quién los pasó en seco y los llevó a la tierra prometida, a la tierra que fluía, leche y miel? Dios va a pasar a todo aquel que crea en Él. Todo aquel que en Él cree, Él dice que para el que cree todo le es posible. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. La incredulidad, ¿verdad?, hizo que el pueblo mayor de 20 años despreciaran esa bendición tan grande que Dios les tenía. Nosotros como iglesia debemos tener bastante cuidado, ¿verdad?, en estos manejos, porque vuelvo a repetirlo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no debemos tomar las cosas sagradas, las cosas de Dios tan livianamente. Como iglesia, como predicadores, debemos tener sumo cuidado con lo que estamos presentando a las almas, al redil del Señor. Versículo 32, dice la palabra de Dios: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Tremendo. En cuanto a todos aquellos mayores de 20 años que fueron incrédulos, ¿verdad?, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y por eso es que Judas está colocando 3 ejemplos con base al versículo 5, al versículo 6 y el versículo 7 de esta epístola. Nosotros esto debemos estudiarlo, hermano, para no cometer los mismos errores de ellos, ¿verdad? Pablo dice cuando escribe en Corintios, dice que el Antiguo Testamento fue escrito, ¿verdad?, para que nos sirva como ejemplo y no repetir los mismos errores que ellos cometieron, ¿verdad? Entonces, en esto nosotros debemos tener bastante cuidado, hermano. No tomemos las cosas sagradas tan livianamente. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Cuánto duraron después esta nueva generación? 40 años pastoreando en el desierto. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días
en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Tremendo es esto, tremendo es la incredulidad. Versículo 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Tremendo, hermano. Yo digo que nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo, debemos tener sumo cuidado e ir a estos pasajes y estudiarlos y verdaderamente repasarlos, ponerlos en práctica, hermano. Debemos aprenderlos y enseñarlos, y también enseñarlos con nuestra propia vivencia, ¿verdad? Con nuestro propio testimonio. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. ¿Qué hizo el Señor? Destruyó a los que no creyeron. Tremendo. 3 detalles son dignos de observación. Óigase bien. 3 detalles son dignos de observación. Voy a colocar inciso A. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Es similar a lo dicho en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, cuando en 1 Juan 2:20 dice el Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Por eso Judas dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Ya lo sabían, hermano. Hoy ya lo sabemos. No debemos repetir los mismos errores para no tener, óigase bien, usted que me escucha, que repetir la misma historia, hermano. Que no nos pase lo del pueblo de Israel. Que vayamos y repitamos los mismos, y estemos repitiendo los mismos errores y caigamos repitiendo la misma historia. Un inciso B también es: quieren hacerles a la memoria todo esto, a fin de que recuerden las consecuencias que tuvo aquel pecado de incredulidad. O sea, cuando Judas cita este versículo, quiere hacerles llevar a la memoria todo esto, a fin de que recuerden las consecuencias que tuvo aquel pecado de incredulidad. La incredulidad yo la llamaría como la madre del pecado. Por incrédulo se roba, por incrédulo se es mentiroso, por incrédulo se adultera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Judas está aquí haciendo alarde, hablando claramente para hacerles que hagan memoria, que hagamos nosotros memoria de todo, a fin de recordar las consecuencias que tuvo este horrible pecado de la incredulidad. Un inciso C sería la tercera lección. Es que nos sirve pertenecer al pueblo de Dios. Si no se observa una conducta digna de tal privilegio. Quiero volver a repetir. La tercera lección es que no sirve pertenecer al pueblo de Dios. No sirve, fíjese bien, no sirve pertenecer al pueblo de Dios si no se observa una conducta digna de tal privilegio. De eso sí que se adolece hoy en muchos lugares, ¿verdad? Porque la conducta desdice verdaderamente de la persona. No, su conducta no está siendo la mejor. Hoy muchos, la conducta verdaderamente de un verdadero creyente brilla por su ausencia. Y por eso en este versículo que estamos estudiando del libro de Judas,
Dice que la tercera lección es que no sirve pertenecer al pueblo de Dios. No sirve, lo diría de esta manera, no sirve pertenecer a ninguna denominación si no se observa una conducta digna del tal privilegio. ¿Cuál privilegio? De ser hijo de Dios. Hoy está muy de moda ser cristiano. Hoy todo el mundo se hace llamar cristiano. Pero tengo que decirle que eso va en contra de la verdad. Por eso, hermanos, hoy todos tenemos que velar por la sana doctrina y debemos ponerle mucha atención a estos temas, porque estos temas son temas enriquecedores, temas que pueden hacer, hermano, que cambien las conductas de las personas. ¿Cómo es posible que hayan personas congregándose, hermano, con una conducta tan mundana como cualquiera? Esto dice de la incredulidad. Se ha tomado el evangelio de una manera muy liviana. Tenemos, amados en Cristo, que verdaderamente volver a los inicios, a esa iglesia primitiva, a esa iglesia que de verdad luchaba por la unidad, por la oración, por la santidad, por estar congregándose, a esa iglesia que luchaba verdaderamente para que sus servidores fueran personas de muy buen testimonio, ¿verdad? Hombres de fe llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos y pedimos a Dios que traiga y ayúdeme a orar eso en toda la tierra, un reverdecer de su obra. Que los ministros todos volvamos, ¿verdad?, a los inicios de predicar la sana y santa doctrina y no caer en los errores en los cuales cayó el pueblo de Israel en el pasado. Como pudimos ver a lo largo de la lectura de Judas 5 al 7, podemos ver 3 ejemplos de castigo que Dios infligió a Israel por su incredulidad, de los cuales hemos visto el primer ejemplo en el versículo 5, la destrucción de los incrédulos en el desierto. La iglesia del día de hoy no debe ignorar y mucho menos olvidar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quien es verdaderamente nacido de nuevo debe saber que el Espíritu Santo habita en él, habita en nosotros, y tenemos la unción del Santo y conocer todas las cosas, y no debemos pasar por alto las consecuencias que tuvo aquel pecado de incredulidad. Dios no va a pasar por alto, ¿verdad?, los pecados si en realidad nosotros no estamos debidamente arrepentidos. La tercera lección es no olvidar que de nada sirve pertenecer al pueblo de Dios, asistir a una denominación cristiana, si no se observa una conducta de tal privilegio, si no se observa los verdaderos frutos que vienen como consecuencia del arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber frutos. Los frutos verdaderamente de un creyente, de un hijo de Dios, es aquella persona que deja ver que está totalmente arrepentida, que su manera de pensar ha cambiado, ¿verdad? Su mente ha venido siendo transformada día tras día. No que no cometamos errores, porque vamos a cometer errores hasta el último segundo quizás de esta existencia en este mundo. Pero quiero decirle, cada día que usted va buscando más conmigo en la presencia de Dios, cada día verdaderamente esa santidad, esa pureza se va notando más en nosotros, ¿verdad? Cada día podemos ser de más y mejor testimonio para un mundo que no conoce la verdad. El mundo necesita de una iglesia que revise la doctrina, de una iglesia que tenga la manifestación del Espíritu Santo y de su poder, de una iglesia que se deje ver algo diferente,
no de una iglesia como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, ¿verdad? Sino una iglesia que verdaderamente adore a Dios en espíritu, que lo adore en verdad, de una iglesia totalmente entregada, de una iglesia que esté totalmente, ¿verdad?, rendida a los pies del Señor. Por eso, mis amados, queremos dejarles la invitación para que sigamos estudiando esta epístola, ¿cierto? Estaremos mirando la cuarta parte de la doble misión de la iglesia. La doble misión de la iglesia es cumplir con la gran comisión, ¿cierto? Predicar el evangelio a toda criatura. Pero también estamos en la obligatoriedad a vigilar que lo que se enseña sea la sana y santa doctrina del Señor Jesús. Mis amados, en Cristo los amamos. Dios los bendiga a todos y les bendiga.